13 de junio, natalicio del general Felipe Ángeles. Nacido en plena República Restaurada, un 13 de junio del año 1868, Felipe de Jesús Ángeles Ramírez vino al mundo en Zacualtipan, Hidalgo, hijo de un militar combatiente durante la guerra de 1847 y durante la intervención francesa de 1862. Férrea defensora de los principios liberales, la familia Ángeles era una familia rural de clase media, lo que le permitió tener una posición económica medianamente estable y ocupar breves cargos políticos en el estado de Hidalgo. Cuando Felipe cumplió los 15 años, ingresó al Colegio Militar de la Ciudad de México, iniciando una brillante carrera al servicio de las armas. A la edad de 18 años, el joven Felipe ya era sargento. Ángeles también destacó en el ámbito académico, siendo un notorio ingeniero militar que en 1892 recibió el título de teniente de ingenieros, ocupando diversas cátedras en el Colegio Militar y en la Escuela Militar de Aspirantes, donde enseñaba matemáticas e ingeniería, así como tácticas militares. Todos sus colegas auguraban al joven ingeniero una carrera brillante. Sin embargo, la historia le reservaba una gran labor. A diferencia de otros militares del Porfiriato, quienes ascendieron políticamente participando en campañas de exterminio contra la población indígena y haciendo negocios ilícitos, la trayectoria de Felipe Ángeles fue enteramente académica y sobresaliente. Se mantuvo al margen de las intrigas políticas y militares, y si bien es cierto que fue parte de la élite militar, también era un crítico de la corrupción y la falta de apertura democrática del régimen porfirista. En 1909, Felipe Ángeles se fue a Francia a profundizar sus estudios militares. Permaneció allí 3 años. En ese lapso, la dictadura de Porfirio Díaz había caído. A su regreso a México en 1912, el presidente Francisco I. Madero lo nombró director del Colegio Militar. Su carácter, deseo de justicia y disciplina le hicieron convertirse en un hombre de la más absoluta confianza del presidente, quien lo ascendió a general brigadier el 2 de junio de ese mismo año de 1912. Casi simultáneamente fue comisionado para resolver el levantamiento de los zapatistas en Morelos, quienes habían roto con el gobierno maderista. Ángeles hizo una campaña muy humana sin rehuir a la batalla, reconstruyendo poblaciones calcinadas y ganándose el respeto de muchos generales zapatistas. En 1913, Madero es derrocado por un golpe de Estado. Felipe Ángeles fue encarcelado por órdenes de Victoriano Huerta junto con el propio Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. El general Ángeles no fue asesinado, pero Huerta lo mandó al exilio a Francia, donde permaneció unos meses hasta su regreso clandestino en octubre de 1913. Para ese momento, Felipe Ángeles tenía claro un objetivo: luchar contra el gobierno usurpador de Huerta y llevar a cabo los ideales del maderismo. En estas condiciones tuvo lugar el surgimiento del ejército carrancista, llamado a hacer valer la Constitución, y que al paso de unos pocos meses liquidó definitivamente al viejo ejército porfiriano, impopular, represor y sin otra mística que la de detentar el poder a sangre y fuego y dar a México a saco a inversionistas sin escrúpulos. El ejército constitucionalista, que puso fin definitivamente a cualquier amenaza de retorno de la dictadura porfirista, fue efectivamente el ejército triunfador de la revolución. Tras el cuartelazo de febrero de 1913, el 22 Congreso Constitucional de Coahuila expidió el decreto número 1421, mediante el cual se desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y se facultó a Carranza, entonces gobernador, para organizar las fuerzas militares. El 19 de febrero de 1913, con algunas tropas que logra reunir, Carranza lanza un ataque sobre la guarnición federal de Saltillo, ataque que fracasa, aunque debe considerarse a esas tropas constitucionalistas como el pie veterano de lo que ahora es el ejército mexicano.
El 26 de marzo de 1913 se expide el Plan de Guadalupe, cuyo artículo cuarto consigna que para cumplir sus propósitos se organizará un ejército que se denominará constitucionalista. Posteriormente, el 4 de julio del mismo año, se expide un decreto en Monclova con el que se organiza en 7 cuerpos de ejército el ejército constitucionalista. Poco tiempo después se incorpora al constitucionalismo el general Felipe Ángeles, quien le da misiones a los cuerpos de ejército anteriormente citados, y ya para finalizar las operaciones se crearon las divisiones primera y segunda del centro y del oriente. Con las firmas de los tratados de Teoloyucan, las fuerzas constitucionalistas se fortalecen de tal manera que durante el enfrentamiento con las fuerzas convencionistas, estas son rotundamente derrotadas. Durante la decena trágica, al ser tomado prisionero don Francisco I. Madero, el general porfiriano José Refugio Velasco, comandante militar de la entidad, desconoce repentinamente a Victoriano Huerta, ratificando su reconocimiento al gobierno de Madero. Esto impide que el apóstol de la revolución sea trasladado a Veracruz para salir al exilio acordado, pues Huerta y Henry Lane Wilson, embajador norteamericano, argumentan que se puede levantar llegando al puerto. Una clásica maniobra de simulación porfiriana que quedará al descubierto posteriormente, ya muerto Madero, cuando el general José Refugio Velasco ocupe durante la dictadura de Huerta 3 gubernaturas: Coahuila, San Luis Potosí y Estado de México. Este señor combate a Villa y al general Ángeles en Torreón, y a la caída de Huerta es designado secretario de guerra por el presidente interino Francisco Carvajal, carácter con el cual suscribe los tratados de Teoloyucan, con los que queda disuelto el ejército porfiriano, inaugurando una nueva etapa histórica del Instituto Armado. El general Ángeles había vuelto al país ese mismo año de 1914, incorporándose a la División del Norte de Pancho Villa. Ahí, dada su amplia experiencia y conocimientos militares, se encargó de la artillería del ejército villista, y también fue asesor político y militar de Villa. La experiencia y el conocimiento de Ángeles fueron de vital importancia para las victorias villistas, sobre todo en la toma de Zacatecas ocurrida el 23 de junio de 1914. Muy pronto los esfuerzos de los ejércitos revolucionarios hicieron que Victoriano Huerta renunciara al poder. El general Ángeles ya tenía para entonces un increíble prestigio militar y político. Pero vino después el momento de la ruptura y casi diríamos de la verdadera revolución en tanto que hecho de armas. La revolución es la revelación, ha escrito Octavio Paz. De manera que un pueblo reprimido por décadas, colonizado por siglos, sujeto por quizá milenios a una autoridad incuestionable, pero sobre todo un pueblo saqueado, ofendido por un poder usurpador, que daba a saco los recursos nacionales a la inversión extranjera, esclavizando a su propio pueblo, necesariamente tenía que acabar de manera violenta, sobre todo en un país con un pasado como el nuestro, con vocación de libertad. Posteriormente, en la Convención de Aguascalientes, Felipe Ángeles logró incorporar a los zapatistas a la Convención Revolucionaria y fue artífice de la alianza entre Villa y Zapata, formada para debilitar el carrancismo. Alcanzado este objetivo, Ángeles fue comisionado para dirigir las campañas villistas en el noroeste de la República, donde una vez más brilló su ingenio militar y obtuvo importantes victorias. Por desgracia, Villa perdió las batallas del Bajío contra Álvaro Obregón, un duro golpe del que el Centauro no pudo ya reponerse. Tras la derrota de sus fuerzas, Villa emprendió una guerrilla en el norte y rompió relaciones con Estados Unidos. Felipe Ángeles, por su parte, comenzó a distanciarse cada vez más de Villa, lo cual lo llevó a un exilio en Estados Unidos. Sin embargo, para finales de 1918 participó en la fundación de la Alianza Liberal Mexicana, asociación integrada por diversos perseguidos políticos. Sus ideales revolucionarios lo hicieron regresar y hacer las paces con Pancho Villa, pero fue capturado y fusilado luego de un juicio en el Teatro de los Héroes de Chihuahua el 26 de noviembre de 1919.
por sus aportes a la revolución desde los tiempos de Francisco y Madero y posteriormente, cuando con su talento contribuyó a derrotar al dictador Victoriano Huerta, el general Felipe Ángeles es reconocido como uno de los militares más íntegros, valientes, consecuentes y capaces que México haya tenido a su servicio. Hoy lo recordamos con gusto y gratitud, esperando contar con su presencia en una próxima emisión de Atavismos, las voces que el tiempo no supo callar. Hasta entonces.